El gobierno de Guatemala, por medio del portavoz de la presidencia, reiteró que el país no se convertirá en un tercer país seguro tras la eliminación del título 42. Además, notificó que aún no se tiene solicitud oficial por parte de los Estados Unidos para la creación de un centro de recepción y envío de migrantes. También a nosotros fue una sorpresa el anuncio que hace el gobierno de los Estados Unidos sobre que establecerían algunos centros acá de recepción y procesamiento posteriormente, que dicho sea de paso, queremos aclarar que al gobierno de Guatemala pues no nos han comunicado realmente la operatividad, por así decirlo, de estos centros de recepción. Es como centro regional de gobierno a gobierno, actualmente no se cuenta y no nos han hecho una petición formal para una creación de una oficina de gobierno a gobierno. López Oliva dijo también que el presidente Alejandro Yamatei presentó al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, una propuesta de abordaje conjunto para detener el flujo migratorio ilegal hacia ese país, que incluye el fortalecimiento de capacidades logísticas y la comunicación entre los dos países. Esto se dio a través de una llamada telefónica y una carta enviada por el Instituto Guatemalteco de Migración. Tema interesante, está por cumplirse 24 horas desde que finalizó el título 42 y se siguió aplicando de una manera más drástica el título 8 a los migrantes. Pues es un futuro incierto definitivamente. Desde hace 3 años, con lo de la pandemia, se sabía que esto iba a pasar, que se iba a incrementar las cosas. Ahora nos toca como país el recibir a esos connacionales y también extranjeros que vienen a ser retornados a Guatemala. Un centro de recepción es lo que se está aplicando precisamente para de esta manera darles el recibimiento humanamente efectivo y también apoyarles y coordinarlos y orientarlos según lo que ellos necesiten dentro de Guatemala. Para ello está con nosotros Fernando Prera. Fernando, cuando hablamos del título 42, cuando hablamos del título 8, todo es deportación definitivamente. Ninguno de estos te da opción a ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. Y ahora la situación se complica aún más. ¿Por qué? Porque desde las primeras horas de este viernes, a las 12 de la medianoche del jueves, termina el título de 42, que fue decretado por el tiempo de pandemia como una medida sanitaria, pero que empiezan a entregarse los migrantes y empiezan aquellos buses a deportar, no solo vía aérea, sino que también terrestre. ¿Qué le espera a Guatemala para poder recibir esa cantidad de migrantes en los próximos días? Bueno, hay que tomar en cuenta que realmente el apoyo que Guatemala puede generar a una posible solicitud de Estados Unidos para que al final de cuentas pueda existir una creación de centro de procesamiento acá en nuestro país y obviamente recepción de migrantes es un espacio que aún está pendiente, no se ha recibido por parte del gobierno de Estados Unidos formalmente ninguna solicitud de esta naturaleza. Sería complicado, Axel, que se generara esta solicitud porque hablemos las cosas reales y claras, Guatemala no está preparada para generar este tipo de aporte, este tipo de apoyo a un flujo migratorio de ¿cuántos países? Estamos hablando de venezolanos, colombianos, chilenos, cuánta gente que desde Sudamérica pasa al bloque centroamericano, nicaragüenses, sumémosle esto, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. El país no tiene ni la infraestructura, ni por supuesto estamos con esa posibilidad de generar pues un direccionamiento presupuestario a brindar este tipo de aporte. Naturalmente se sabe que ese derecho a migrar es un derecho humano que tienen todos los seres humanos, lo hemos reiterado en muchas ocasiones acá en A la Medida. Sin embargo, Guatemala, dentro de ese espacio incluso que comentaron con Estados Unidos junto con Colombia, que se daría la posibilidad de tener este centro de procesamiento en estos dos países, Colombia y Guatemala, aún no se tiene la solicitud formal por parte del gobierno de los Estados Unidos. Si se diera el caso, Axel, vuelvo a reiterarte, no estamos en la capacidad, no tenemos lugar adecuado para que los migrantes en una gran cantidad puedan venir a dormir. La cantidad de dinero pues al final ni existe porque no hay una partida presupuestaria dentro del Instituto de Migración, tampoco está a nivel de Cancillería una posibilidad de esta naturaleza, entonces sería muy complejo, pero por supuesto en ese apoyo que se da Guatemala a Estados Unidos a la hora de solicitar esto de parte del gobierno de Joe Biden,
tendríamos acá que hacer los ajustes necesarios para ver cuáles son, dentro de la medida de nuestras posibilidades, generar este tipo de aporte. Ahora bien, se han tenido reuniones recientemente, pues tanto con Cancillería como también con el presidente de la República, el presidente de México. Se ha explicado cómo podrían ser estos centros. Son dos, obviamente, Guatemala para Centroamérica, claro, y Colombia para Sudamérica. Pero veamos estos detalles para ampliar un poquito más el tema y poder profundizar en esto. Acá está el primer detalle que quiero compartir con ustedes, si la producción me lo permite. En recepción de migrantes, según los datos proporcionados, hablamos específicamente del gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden, que anunció lo siguiente el pasado 27 de abril, que abriría centros en Colombia y Guatemala para la preselección a los migrantes que podrán entrar en Estados Unidos. Es decir, si tenemos 3,000 migrantes ahorita en El Paso, Texas, pues 1,500 vendrán para acá y 1,500 para Colombia. Acá se estarán preseleccionando estas personas. Al anunciar la medida, la administración Biden afirmó que los interesados podrían pedir cita por teléfono, que también ya existió hace 2 días, pues también una estafa en relación a eso con algunas personas que se aprovecharon. Vía telefónica para acceder al centro regional más cercano. Y la medida fue anunciada como parte de una serie de acciones con las que espera frenar un aumento de migrantes en la frontera. Ese es el primer detalle que quisiera analizar contigo antes de pasar al segundo. Si ya existe una logística, pero no existen los fondos, ¿qué nos va a pasar si ya finalizó el título 42, si se sigue aplicando el título 8 y los migrantes en una deportación masiva vendrán a Guatemala ya en los próximos días? Bueno, realmente sabemos perfectamente, y las imágenes que TN23 ha podido compartir con ustedes, amigos y amigas televidentes, es una cantidad, como bien dice Axel, pero gigante de personas que están literalmente atascadas en la frontera México-Estados Unidos. Se ha generado una desinformación muy amplia, en donde incluso en momentos se les decía a los migrantes que la frontera de Estados Unidos iba a abrirse para darle esa recepción a todas estas personas. Axel, es un tema que realmente raya en un espacio hasta de burla de quienes generan esta malinformación, porque la gente allá está buscando esa oportunidad para poder entrar a Estados Unidos, conseguir un trabajo y poder enviarle ese dinero a su familia que tanto lo necesita, México, indistintamente en qué país sea. México, ¿te diste cuenta? Cerró su centro de alojamiento, no solo por la tragedia de Juárez, sino porque es una cantidad muy fuerte. Totalmente. Entonces será más rápido el retorno de estos migrantes. No tenemos los fondos, como tú decías, no está el presupuesto, pero ¿qué debemos de hacer, Fernando? Porque tampoco podemos dejar en la calle. Definitivamente creo que tiene que existir esa comunicación, ¿verdad? Y hay que ser muy claros en lo que el canciller de Guatemala, Mario Búcaro, así como el presidente de la República, doctor Alejandro Yamatei, han dicho y han sido muy enfáticos en que Guatemala no va a ser un tercer país seguro. No vamos a fungir en ningún momento de esa manera. Sin embargo, este apoyo que Colombia y Guatemala le ha ofrecido a Estados Unidos definitivamente puede brindar ese necesario tratamiento a los migrantes que Estados Unidos pueda encargarle a estos dos países, Colombia y Guatemala, para que se genere esa tramitología que deberán agotar previo a realmente poder llegar a Estados Unidos y decir, miren, sí, pues fíjese que yo ya agoté pasar, ya sea por Colombia o por Guatemala, entonces ese primer prerequisito está satisfecho. Ahora bien, si aquí en Guatemala no tenemos en ningún momento una partida presupuestaria destinada para esto, ¿cuál es la lógica? Y es lo que me planteas. Simplemente Estados Unidos tendrá que generar la inyección de capital para poder hacer funcionar el centro de procesamiento, darle el tratamiento humanamente más adecuado a toda esta cantidad de migrantes que puedan venir al país, pero entendamos que aquí en Guatemala no estamos preparados, no tenemos ni la infraestructura, ni obviamente los recursos para poderle dar incluso los alimentos, el lugar en donde puedan tener cobijo para no pasar las noches a la intemperie. ¿Y qué vamos a hacer? Necesitamos voluntariamente que Estados Unidos tenga estos recursos asignados y pues, dotados a la República de Guatemala. Ahora bien, Fernando, tengo otros detalles para ir ya aterrizando en este tema que es interesante definitivamente y que es lo que nos viene. Según Estados Unidos, los centros estarían a cargo de organizaciones internacionales, no locales,
no el Estado, internacionales, porque cuentan con ubicaciones físicas en las que sus expertos y funcionarios estadounidenses harán una selección previa de las personas. Es decir, si tienen la capacidad, si tienen la preparación, si tienen el espacio físico y si tienen pues, la experiencia definitivamente en el trato de estas personas. Se determinará si los migrantes son elegibles para acceder al estatus de refugiado, aún pues, con una autorización que permanezcan temporalmente, claro, la reunificación familiar o a un permiso de trabajo en Estados Unidos. Es decir, existe la esperanza, pero para los que de verdad puedan aplicar, es decir, si usted es un migrante con antecedentes delictivos, que es buscado, que tiene órdenes de captura, obviamente no va a ser seleccionado. Y por último, el gobierno de los Estados Unidos calcula que esos centros regionales pues, permitirán tramitar rápidamente un mayor número de solicitudes, que hoy no se puede hacer, Fernando, porque vemos que son 3,000 que ya estaban en el Paso, Texas, 4,000 que llegaron en los últimos 2 meses. Increíble. Y 1,500 más que van camino de Ciudad de México hacia este punto. Definitivamente, la frontera ya no se da abasto. Es un colapso total, definitivamente. No hay trabajo para ellos, no hay alimento para ellos, duermen en las banquetas. Bueno, esa cantidad de personas que no se logró ordenar allá, ¿cómo pretendemos ordenar ese porcentaje? Ya serán estas organizaciones internacionales que tengan la capacidad para hacerlo. Totalmente. Y entender que la comunicación es vital desde cualquier punto de vista, social, político, no importa. El ángulo que se vaya a trabajar, el esquema que se vaya a trabajar, la comunicación hacia las personas es elemental. Y acá hay una falencia muy grande, Axel, y es que en la frontera, allá en Texas, simple y sencillamente el conocimiento del título 8 en mucho realmente es desconocido. Es poquísimo, claro. Entonces, ¿qué sucede? El título 42, al tener esa finalización y entrar en vigencia el título 8, las personas no tienen realmente un conocimiento amplio en cuanto a la persecución penal que puede devenirles si ellos transgreden ese espacio territorial. Es decir, si simple y sencillamente burlan a las autoridades, pasan por puntos ciegos, pasan por el río Bravo, pasan por la frontera y el punto que les permita acceder a territorio estadounidense, aplicando el título 8, la persecución penal les va a permitir, al ser capturados, ya no tener un proceso como el que tenían con el anterior título. Claro. Ahora es una expulsión inmediata la que los jueces pueden generar a través de sus resoluciones y va para afuera en cosa incluso de 3-4 horas, si no es que menos. 1, 2, la prohibición que todas estas personas, tú hablabas muy bien del número de migrantes que están allí atorados literalmente. ¿Qué pasa cuando ya se inscriben sus huellas dactilares, sus fotografías, su información general en el sistema, en el banco de datos de Estados Unidos? Esa persona no puede volver a pisar territorio estadounidense los próximos 5 años, bajo pena de circunstancias que tengan que ver con cárcel, es decir, una persecución penal, Axel, realmente muy contundente por parte de Estados Unidos aplicando este título 8. Definitivamente, Fernando, el tema migratorio es un tema pues que estaremos hablando toda la vida. Definitivamente, pero la situación en los últimos 5, 7 años ha empeorado y esperamos que todos estos migrantes puedan tomar la decisión de regresar a su país con su familia y evitar de alguna manera el riesgo, el peligro, ser detenidos. Así es. Y perder la oportunidad en 5 años de ingresar de manera legal.